Hola, buenas tardes. Esto está como todo lento. Ya. Hola Manuela, hola Sebastián, hola Lady, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver. Bueno, hay conectados hasta el momento 11. Vamos a mirar a ver, igual apenas se están conectando, a ver si se conectan más. Hola Daniela, ¿cómo estás? Karen, a ver si se conectan más, a ver qué hacemos. Mariposa. Bueno muchachos, ¿qué les podemos ir empezando? Y ahí vamos viendo a ver hasta dónde avanzamos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, la idea de la clase del día de hoy es que hablemos entonces de lo que concierne a la parte de accesorios, ¿cierto? Hacer una especie de, hacer una parte de introducción a las generalidades de los accesorios, para qué se utilizan muchos de ellos. Es importante que lo tengamos en cuenta o lo tengamos presente, porque ustedes en el proyecto también van a tener que establecer los accesorios que se necesitan. Entonces la idea de la clase de hoy es hacer eso, hablar en general de los accesorios más comunes, del tipo de válvulas. Quizás con los accesorios es fácil saber para qué sirve una unión, para qué sirve una T, para qué sirve un codo, ¿cierto? Pero por lo menos con las válvulas hay que diferenciar que hay diferentes tipos de válvulas. Hay válvulas que se utilizan solamente para abrir o cerrar y hay otras que se utilizan para controlar caudal. Entonces, cuando yo necesito controlar el caudal, pues entonces necesito una válvula que me permita hacerlo, ¿cierto? Que permita garantizar, por ejemplo, que el caudal permanezca constante, mientras que hay otras que solamente son para abrir o cerrar, entonces que necesariamente yo no necesito una válvula así que permita controlar caudal, sino que sea, digamos, abrir y cerrar y con eso basta. Porque de hecho las válvulas también tienen pérdidas, entonces claro, una válvula que controle caudal puede generar mayores pérdidas que una que no, y también está la parte de los costos. Entonces es importante uno tener cierta claridad sobre qué tipo de válvula se necesita. Antes de que miremos de eso, vamos a hacer como una especie de recorderis de lo que hablamos la clase anterior. Listo. La clase del viernes, la anterior fue el viernes, la clase del viernes estuvimos hablando en general sobre cómo se incluyen esas pérdidas en la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Sabemos que la ecuación de Bernoulli era básicamente la que permitía evaluar el balance de energía o la conservación de energía cuando tenemos fluidos en movimiento, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de un Bernoulli ideal, que yo creo que ya nos ha quedado claro qué condiciones se deben cumplir para poder aplicarla. Una de esas condiciones es que seamos o estemos trabajando en flujo no viscoso. Cuando hablamos de flujo no viscoso nos referimos a que no hay pérdidas por fricción, lo cual es mentiras, ¿cierto? Porque uno no puede decir que hay un fluido no viscoso. Todos los fluidos tienen viscosidad, no hay fluidos con viscosidad cero. Los fluidos que tienen menos viscosidad son los gases, pero los gases tienen viscosidad, pues el aire tiene una viscosidad muy bajita en comparación con otro tipo de fluidos.
pero no es, digamos, su viscosidad cero. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la viscosidad nunca es cero. Entonces de entrada ahí, al estar estableciendo la ecuación de Bernoulli, que es flujo no viscoso o que no hay pérdidas por fricción, estamos diciendo mentiras, porque realmente si hay pérdidas por fricción. Y que no necesariamente esas pérdidas se deben a que haya una fricción, un rozamiento entre el fluido y las paredes de la tubería o las superficies sólidas. No, esas pérdidas también se pueden dar cuando tenemos el flujo, ¿cierto? De fluido. Si lo analizamos desde el punto de vista microscópico, lo que veíamos en fenómenos desde el punto de vista de los perfiles de velocidad, siempre va a haber, digamos, cierta resistencia de una capa de fluido a moverse con respecto a la otra, ¿cierto? La que se mueve a mayor velocidad arrastra a las que están debajo, por decirlo así, y así sucesivamente. Esa resistencia que ofrece, digamos, la capa adyacente, digamos que esta es la que va a mayor velocidad y esta es la que va a menor. La resistencia que ofrece la que va a menor velocidad, eso también se puede traducir en pérdidas de energía. O sea, no necesariamente hablar de pérdidas por fricción se refiere a que sean las que están asociadas a roce entre fluido y superficie sólida, sino que también puede ser la que se da desde el punto de vista microscópico. Claro, entre más viscoso sea el fluido, mayor va a haber, digamos, pérdida de energía, ¿cierto? Eso es para que lo tengamos presente, o sea, que realmente las pérdidas por fricción sí van a estar. Claro, son más relevantes esas pérdidas que se dan entre superficie y fluido que las que se dan internamente dentro del fluido. Es mucho más, digamos, relevante la fricción que pueda existir entre el material y el fluido, pues puesto que materiales tienen una característica que se llama rugosidad, que va a ejercer, digamos, que haya mayor irregularidades y que haya, digamos, de cierta forma, mayores pérdidas. La tubería, digamos, cuando usted mueve un fluido a través de una tubería, la tubería no se mueve. Entonces ahí va a haber mayor fricción que, por ejemplo, la que puede haber interna entre capas de fluido, porque las capas de fluido, básicamente, por más viscosidad que tengan, pues digamos, va a costar más moverlas, pero de cierta manera también van a estar tendiendo a moverse porque es un fluido y los fluidos siempre, digamos, tienen esa característica que van a tender a deformarse. O sea, es que si usted está rozando el sólido, pues el sólido no se le va a mover, entonces ahí usted está como patinando, va a decirlo así, el fluido va perdiendo más energía. Entonces, las de fricción incluyen esas, tanto las de roce entre fluido y superficie, como las que hay a nivel microscópico entre las capas de fluido. De esas, las más relevantes son las que se dan entre la superficie y el fluido como tal. Y por otro lado, tenemos las pérdidas por accesorios o pérdidas menores. Esas pérdidas por accesorios básicamente se dan debido a que hay accesorios que se utilizan en el transporte de fluidos y lo que hacen esas pérdidas por accesorios es relacionar, bueno, cuando el fluido pasa por el accesorio como tal, pues entonces esto es una válvula. Cuando él pasa por esta válvula, básicamente también va a estar en contacto con los componentes de la válvula, las partes internas de la válvula. Entonces ahí también se van a generar pérdidas. Entonces, cada uno de los instrumentos o accesorios que utilizamos, sean válvulas, codos y esos, ya están caracterizados y tienen asociadas unas pérdidas, ¿cierto? Que son básicamente también asociadas a la fricción, al roce que hay entre el fluido y el accesorio. Solo que acá, digamos, ya hemos hecho un trabajo previo y ya se sabe, o se ha hecho un trabajo previo y se sabe o se asocia esa pérdida a un coeficiente K, que es un coeficiente de pérdida, se asocia a cada instrumento, instrumentos no son los instrumentos, a cada accesorio como tal. Pero a eso se refieren las pérdidas por accesorios, a las pérdidas que se dan cuando el fluido pasa por un accesorio determinado, una válvula, cualquier cosa. Esas son como las dos clasificaciones grandes, pérdidas por fricción, que también tienen otros sinónimos, como pérdidas por tubería recta, o sea, por la tubería, o pérdidas mayores, porque son las más grandes. Estas por accesorios tienen el nombre de pérdidas menores, porque básicamente son en teoría más pequeñas. Esto es algo subjetivo o relativo, no subjetivo, algo relativo, porque pues eh, depende del tipo de problema que uno tenga, el número de accesorios que tenga en un tramo determinado, pues usted se puede meter cualquier tipo de ejercicio y decir que en un metro de tubería va a tener, no sé, 5 válvulas, 20 uniones o algún montón de cosas, pues, y a la larga, si usted hace un cálculo, le va a dar que son más las pérdidas por accesorios, claro, porque consideraste un montón de accesorios en un tramo de tubería muy corto, ¿cierto? Mientras que las pérdidas por fricción pueden ser más pequeñas en eso, pues eso es relativo. O digamos, una aplicación directa, digamos, que no sea así como una exageración, digamos, que como lo que acabo de decir, un montón de accesorios en un tramo pequeño de tubería, siempre van a tender a ser mayores las pérdidas asociadas a la fricción
entre tubería y superficie. ¿Cómo se incluyen entonces esas pérdidas en la ecuación de Bernoulli? Entonces nosotros teníamos una ecuación de Bernoulli que básicamente asociaba la presión, la energía de flujo, pues que la presión, la energía cinética y la energía potencial, ¿cierto? Podíamos expresarlo como P1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más rho GH, ¿cierto? O sea, como lo expresábamos, o también lo podemos expresar en términos, todo eso dividido entre gamma, cualquiera de las dos formas. Pero entonces, ya como van a haber pérdidas, nosotros no podemos asegurar que la suma de esas formas de energía en el punto 1 son iguales a esa suma de energías en el punto 2. ¿Por qué? Porque desde que el fluido fue del punto 1 al punto 2 hubo una pérdida, ¿cierto? Parte de esa energía se transformó básicamente de energía térmica o en calor. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que considerar eso, que del punto 1 al punto 2 hubo una caída, digamos, en esa energía macroscópica que lleva el fluido. Entonces tenemos que relacionar eso con la ecuación que teníamos. Por eso es que aparece el término menos H al lado izquierdo, o sea, el punto inicial, las tres formas de energía en el punto inicial, menos H, digamos que H son las pérdidas, eso me va a dar el resultado de las energías que tengo acá en el 2. Ese H corresponde entonces a la suma de pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Para calcular las pérdidas por fricción y accesorios, pues hay ecuaciones establecidas, pero básicamente las más complejas entre comillas, porque no es complejo, sino que pues, las que tienen mayores, pues depende de más factores, por así decirlo, son las pérdidas por fricción, ¿cierto? Entonces las pérdidas por fricción se puede calcular utilizando ecuaciones, ¿cierto? Pero esas ecuaciones van a depender de dos cosas, del régimen de flujo en el que nos encontremos y del tipo de fluido. Cuando hablamos de tipo de fluido, hablamos de fluido newtoniano o no newtoniano. Entonces, dependiendo del tipo de fluido, si es newtoniano o no newtoniano, ya en la categoría no newtoniano, dependiendo si es ley de potencia o plástico de Bingham, necesitamos saber esa información, vamos a tener expresiones para determinar esas pérdidas de fricción o básicamente el coeficiente de fricción, que es como el parámetro ahí que de cierta forma me da indicación de esas pérdidas, ¿cierto? Ese factor de fricción, entonces, depende del tipo de fluido, pero también la fórmula que yo utilice o la ecuación, correlación que yo vaya a utilizar, también va a depender del régimen de flujo, si estamos en flujo laminar o si estamos en flujo turbulento. Entonces, normal, las pérdidas dependen de la velocidad, del largo de la tubería, del diámetro, parámetros, digamos, generales, pero también dependen de un factor de fricción. Para calcular ese factor de fricción, entonces yo ya me tengo que detener a pensar, listo, el fluido es newtoniano o no newtoniano. Cuando tenga claro sobre eso, ya miro, bueno, estamos en régimen laminar o en régimen turbulento. Entonces ya calculo el número de Reynolds, sea el Reynolds normalito cuando es fluido newtoniano, o el Reynolds LP, si es un fluido que obedece a la ley de potencia, o el Reynolds plástico de Bingham, si obedece al plástico de Bingham, ¿cierto? Con eso ya calculo el factor de fricción, pero debo tener entonces claro eso. Hay unos métodos que son correlaciones, pues básicamente son ecuaciones. La más usada, por ejemplo, para fluidos newtonianos es la ecuación de Colebrook, básicamente es la tradicional, permite hallar el factor de fricción, pero también se puede hacer de manera gráfica empleando el diagrama de Moody. Importante ahí, no, simplemente identificar qué fluido tengo de su naturaleza y el régimen de flujo y hallar eso, ¿cierto? Ya si hay otras variables que sean incógnitas, la velocidad, el diámetro, el largo, pues bueno, eso ya habrá problemas de ese tipo, que ya después vamos a ver los tipos de problemas que podemos tener, pero básicamente es identificar la naturaleza y bajo qué condiciones de flujo estamos. ¿Qué más podemos hablar de factor de fricción? Bueno, también depende de la rugosidad del material, entonces yo necesito saber cuál es el material de la tubería, ¿cierto? La tubería, dependiendo del material, acero, hierro, galvanizado, concreto, vidrio, PVC, plástico, cada uno de esos materiales tiene una rugosidad establecida y es una rugosidad que ya está, digamos, tabulada y que ya está indicada. De hecho, se suele reportar en rangos. ¿Por qué en rangos? Porque a veces consideran la tubería completamente nueva, cuando está nueva hay menos rugosidad,
pero al ir aumentando el tiempo de uso, ella va, digamos, gastándose, por así decirlo, y se van formando ciertas irregularidades sobre la superficie, algunas incluso microscópicas, uno no las ve, pero sí hay irregularidades, y entonces puede que ser que con el paso del tiempo esa rugosidad aumente, ¿cierto? Entonces por eso le suelen dar a un rango y le dicen recomendado. El recomendado suele ser un valor intermedio, o sea, no se va a ir ni al caso que tenga siempre la tubería nueva, pero tampoco se va a ir al caso que usted ya tiene la tubería muy usada. Pero entonces depende de la rugosidad. Profe, pero entonces en un problema usted nos debe dar la rugosidad. Es probable que uno les dé la rugosidad o les diga cuál es el material. Si usted ya sabe cuál es el material, pues usted fácilmente puede buscar en internet o en cualquiera de los libros de mecánica de fluido la rugosidad de ese material y la va a encontrar. Entonces sí es un dato importante que en un problema uno les diga, el material por el cual se transporta la tubería es acero inoxidable tal, listo. Es una tubería de PVC, es una tubería de plástico, o sea, que ustedes conozcan eso. O se les dé puntualmente, el valor de la rugosidad está, claro, sin ese dato ustedes, por ejemplo, no van a poder hallar el factor de fricción. Y claro, es que el factor de fricción también debe incluir esa rugosidad porque es donde, digamos, está el contacto directo entre la superficie de fluido, la superficie, perdón, y el fluido. Entonces, es una información que se debe dar. Sería muy loco, por ejemplo, un problema que uno les dijera, hallen la rugosidad, o sea, que les diera el resto de cosas y hallen la rugosidad, como que no tendría sentido eso. Pues, no es un curso de materiales, es un curso de fluidos. Entonces, deberíamos poner situaciones en las cuales haya que calcular cosas relevantes para el transporte de fluidos, no sé, el diámetro de la tubería, la velocidad, el caudal, ¿cierto? Las pérdidas, pero las presiones, pero calcular la rugosidad del material, pues, no es, digamos, relevante acá. No lo puede, uno puede en el papel colocar cualquier tipo de problema, ¿cierto? Inventarse cualquier cosa, pero decir que va a ponernos a calcular las rugosidades, entonces, ok, tendría que darles uno todo para poder despejarlo. Entonces, no es, digamos, lo usual. O sea, lo usual es que uno les diga eso. Entonces, mire todos los factores que hay que tener en cuenta para determinar ese factor de fricción. No es complicado, es simplemente tener en cuenta eso, naturaleza, régimen de flujo, material, y con eso ya, de cierta manera, podemos salirle al paso. Igual cuando veamos los ejercicios que nos podemos encontrar, ya ahí vamos a ir de pronto aterrizando todo eso. Ahí está una serie de ecuaciones, sugerencias, bueno, tenerlas a la mano, anotadas en el cuaderno si tienen cuaderno, o las anotaditas por ahí, o las diapositivas, bueno. Eso con respecto a las pérdidas por fricción. Las pérdidas por accesorios van a estar también asociadas a la velocidad que lleva el fluido, van a estar también asociadas al diámetro, a esas variables que son como generales, pero también están asociadas a una característica que se llama coeficiente de pérdida, K, que ese coeficiente de pérdida ya está tabulado para cada uno de esos materiales. Entonces usted busca también tablas, coeficiente de pérdida para un codo de 90, tas, coeficiente de pérdida para una unión, listo, coeficiente de pérdida para una válvula de bola, tanto, coeficiente. Cada uno de ellos ya los tienen, ¿cierto? Básicamente, ¿cómo se obtuvo eso? No, eso básicamente se determina haciendo medidas experimentales. ¿Cómo que medidas experimentales? No, simplemente midiendo las condiciones antes y después del accesorio. Usted hace un Bernoulli antes y después, pues las pérdidas que hayan entre ese antes y ese después van a ser asociadas al accesorio como tal, ¿cierto? Entra acá una presión determinada, una velocidad determinada, se pueden colocar los dos puntos a la misma altura, bien. Sale acá una presión determinada, una velocidad determinada. La diferencia entre esa suma me va a dar la pérdida acá. Así es como se determina eso experimentalmente, no es ni siquiera complejo. Eso fue una pregunta de un examen, pero no lo hice yo. Lo hizo el profesor Elías una vez la pregunta de cómo se puede determinar las pérdidas de un accesorio. Y básicamente la respuesta era así. Claro, usted coloca el accesorio, no coloca nada acá ni acá, simplemente mide las condiciones de presión y velocidad a la entrada y a la salida. De la diferencia se supone que fue lo que se perdió debido a eso. Entonces ahí tiene una medida para saber, digamos, cuáles son las pérdidas asociadas a cada uno de estos y eso ya después lo fueron tabulando y fueron organizando las K. Claro, entre más sofisticado sea el accesorio, mayor va a ser las pérdidas. Lo que les decía, hay accesorios, por ejemplo, algunas válvulas, que el coeficiente de pérdida depende incluso de qué tan abierta o cerrada esté la válvula. Si es de esas válvulas, ahora las vemos que tienen como una especie de pistón o que se van cerrando y van, digamos, obstruyendo el paso del fluido. El fluido va a tener que atravesar, digamos, más obstáculos para poder pasar y eso se traduce a cambios internos en su trayectoria y a mayor roce con los componentes de la válvula.
Entonces ahí van a haber mayores pérdidas. Si es, por ejemplo, una válvula de estas más sencillas, si está totalmente abierta, pues no va a tener esas obstrucciones. Entonces, eso va a depender también de eso, pues de ese tipo de accesorio que tengamos. Las K están tabuladas. Por lo general, uno no tiene casi problemas con las pérdidas por accesorios. De hecho, mire que en pérdidas por accesorios ni siquiera hablamos de si era laminar o turbulento, ni siquiera hablamos de régimen de flujo, ni si era newtoniano o no newtoniano. Ahí no interesa eso, porque es una sola expresión y va a depender de qué, de la sumatoria de las K, es decir, de estas pérdidas que tiene cada uno de estos. Si eso se encuentra ya reportado, entonces no es problema. No quiere decir que si no es newtoniano las K cambian, ¿no? Las K siguen siendo lo mismo, si es laminado turbulento, las K son iguales, porque eso depende del material, perdón, del accesorio y ya. Entonces ahí no hay ningún problema. Ese es el método más usado, que es en función de esas K, pero hay otro método que también vimos y están las diapositivas, que se llama en la longitud, método de longitud equivalente. El método de longitud equivalente es básicamente decir, bueno, esta válvula genera tantas pérdidas, ¿cierto? Entonces yo voy a encontrar qué longitud de tubería recta, cuando hablamos de tubería recta hablamos de una tubería así, o sea, una tubería sin ningún accesorio, un pedazo de tubo cualquiera, ¿cierto? Entonces es determinar qué longitud de tubería va a generar las mismas pérdidas que genera este. Entonces, si esta válvula genera unas pérdidas de 10, ¿cierto? Entonces, yo voy a determinar cuánta longitud de tubo me genera también unas pérdidas iguales a 10. Y esa se llama la longitud equivalente. Profe, eso hay que calcularlo, ¿no? También se encuentra tabulado. O sea, cuando se determinó el coeficiente de pérdida de ese accesorio, también se relacionó con, digamos, una longitud de tubería que también va a generar las mismas. Entonces es como llevarlo, como si yo desarrollara esta válvula y la pusiera como si fuera un solo tubito. O sea, con longitud de tubería genera las mismas pérdidas que esto ya. Y eso también se encuentra tabulado. Ese es otro método que a veces tiene la ventaja y es que ese método permite que utilicemos el factor de fricción y si yo tengo esa incógnita factor de fricción, puedo dejar todo expresado en términos de factor de fricción y con algún método numérico puedo despejarlo. Podría ser una ventaja pero lo más común es que uno utilice el de las K, que es el que se encuentra pues ahí. Entonces esos son como los métodos que hay. Como tal, mire que la teoría para calcular pérdidas es muy fácil, ahí están las ecuaciones, simplemente tener en cuenta el tipo de fluido, régimen, ¿cierto? O si lo quiero hacer con diagrama de Moody, con el otro, listo. No es, digamos, engorroso, y de hecho esa es la teoría que vemos de pérdidas, ya que sigue hacer ejercicios y hablar un poquito de accesorios. Pero ya hay que entregamos los ejercicios, ya nos vamos a dar cuenta que quizás los ejercicios pueden ser algunos más complejos, puesto que en algunos toca iterar. Eso va a depender del tipo de variables que no conozcamos. Eso es como un resumen de lo que vimos el viernes. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna duda referente a eso. No, profe, todo claro. Listo. Vamos entonces a mirar lo de los accesorios para que identifiquemos antes de mirar de problemas. Algunos accesorios generales, ¿cierto? Algunos accesorios generales para que ustedes también se familiaricen y probablemente en lo que quizás no tengan casi experiencia, sea con las válvulas, ¿cierto? Ah, eso es una válvula de globo, eso es una de compuerta, esa es una mariposa, eso es una de bola, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso y para qué se utiliza? Con los otros accesorios es más fácil. Todos sabemos, por ejemplo, que una unión lo que sirve es para unir, ¿cierto? Pueden haber uniones de dos tipos, roscadas, o sea, que la rosca tiene la ventaja que si son roscadas uno las puede zafar fácilmente, o otras que son bridadas. Cuando hablamos de bridadas es que es como una brida, pues como atornilladas, por así decirlo. Esas son bridadas, también son fáciles de desmontar. Soldadas, pues también se pueden soldar, pero ya eso ya incluye otra cosa aparte que la pérdida por soldadura, entonces eso no se ve acá. Pero es un accesorio sencillo, sirve para unir tramos de tubería. No vamos a encontrar una tubería, ustedes mismos lo vieron los que alcanzaron a hacer las cotizaciones, que no venden tubos de 50 metros, sino de 10, 20, entonces tenemos que tener varios tubos e irlos colocándole uniones, ¿cierto? Los codos sirven para cambiar la trayectoria. Hay codos de 60, 45, 90 y 180, pues que es como una U, como un retorno, ¿cierto? Sirven para eso, para cambiar la trayectoria del fluido. Esos tienen mayores pérdidas, por ejemplo, que las uniones. Las uniones básicamente la pérdida es como por el roce que habría entre la unión y el fluido. Y las uniones no son tan grandes, son pequeñitas. Mientras que el codo involucra un cambio de trayectoria, entonces entre más brusco sea el cambio de trayectoria, van a generarse mayores pérdidas, mayor roce, entonces
ahí está eso. Están las T, que las T es como para unir. Están los reductores de caudal o de diámetro, que también sirven para reducir el diámetro de la tubería. Las expansiones para abrir, pues para aumentar. Están unos que se llaman puente unión, ahora les muestro las diapositivas, que son como para el fluido así como una especie así como una montañita, pero se llaman puente unión. Ahora la miramos, y las válvulas, que son como las que sí tenemos que identificar las válvulas de qué tipo son. Hay algunas válvulas, pues obviamente no, yo solamente tengo esta válvula, y eso que es la del gas, del gas de la casa de mis papás, y yo se la pedí a mi mamá y me la traje. Y me la traje, pero todos en la mayoría de casas, pues no, hasta la válvula del gas, ¿cierto? Esta válvula, por ejemplo, solamente sirve para abrir y cerrar. Pues uno en la casa o lo abre completamente o lo cierra completamente, incluso a veces uno solo abre un poquito, ¿cierto? O si uno es muy prevenido con el gas, no lo abre del todo, ¿cierto? Entonces, pero básicamente nosotros acá no estamos controlando caudal, ¿cierto? A nivel industrial uno no puede utilizar esta válvula para controlar caudal. Esta válvula solamente son se llaman on-off, o sea, de prendido, apagado, on-off, es abierto o cerrado, ¿cierto? De hecho dicen off, por ejemplo esta dice que es una válvula italiana, creo que todas son así, no sé si sea, todas las que he visto son así parecidas y dice lo mismo, quizás es porque allá la empresa tenga una patente o algo, pero es una válvula que solo sirve para eso, para abrir o cerrar. Usted la deja a prueba, pero yo la puedo dejar no del todo abierta, ¿cierto? La puedo dejar como hasta la mitad y ahí no controlo caudal. Sí, pero con el paso del tiempo ya se va a ir cerrando, porque va a ir pasando el fluido por la parte interna, que es como una especie de bolita, y va a ir moviéndola. Entonces usted no puede garantizar que el caudal es constante. Entonces no sirve para regular el caudal, o sea, para garantizar caudal constante. Simplemente sirve para que usted abra o cierre, y esa es la facilidad de ellas. Y usted simplemente con un movimiento así abrió completamente o cerró. Hubo una emergencia, entonces usted simplemente lo que hizo fue cerrarla. Cerrada es cuando está así, digamos, esta manija perpendicular, digamos, a la dirección del fluido. Cuando está paralela, está abierta. O sea, por eso es que ellas son así tan fáciles, porque simplemente sirven para abrir o cerrar. Entonces, una emergencia, usted solamente cerró o abrió dependiendo del caso. Mientras que las otras válvulas, las de caudal, yo creo que tengo una allí guardada, pero ahora la miramos, una canilla, pues una llave de agua. Ellas, usted, por ejemplo, tiene que darle vueltecitas para ir o abriendo, cerrando, que esa es como la forma como usted regula el caudal, y esas quizás en una emergencia o una situación así no va a ser tan fácil, porque usted le va a tocar dar varias vueltas para abrirla o cerrarla dependiendo del caso. Listo. Vamos entonces a mirar las diapositivas, esas tipos de válvulas, algunos videos que están por acá que podemos mirar para que nos quede más fácil ver las otras, y igual si van teniendo preguntas me las van haciendo. Listo. La Profe, parte de... yo Sí, tenía Cristian. una pues como más o menos básica, sino que normalmente uno en termo le mencionaban cuando un fluido pasaba a través de una válvula que era isentálpica, ¿cierto? Entonces eso, digamos, esa suposición de que es isentálpica no estaría considerando las pérdidas de energía, ¿cierto? Ajá, quizás depende, no sé si en termo trabajan más con fluido gas, ¿no? Sí, normalmente es gaseoso. Sí, ese es el problema. Y Bernoulli, sabemos que Bernoulli también, en este caso, también aplicas para fluido incompresible, o sea, fluido líquido, básicamente. Entonces yo creo que es por eso ahí la diferencia, que probablemente es gas. Ahí ya tendríamos que evaluar las ecuaciones para flujo compresible, que eso ya es al final. Pero sí, ahí no estaríamos considerando las pérdidas que genera ese accesorio. Claro, Ah, ahí es listo, más profe. complejo, Cristian, porque ahí ya, por ejemplo, Bernoulli no lo podemos utilizar. Seguimos con la... Bernoulli no cambia las consideraciones. Ahora, sigue siendo estado estable, flujo a lo largo de una línea de corriente. Lo único que cambia es que ya no vamos a suponer flujo viscoso, no viscoso, perdón, ya ahora sí vamos a considerar pérdidas, pero también tiene que cumplirse lo mismo, que la densidad sea constante, es decir, que sea un fluido incompresible, y sabemos que básicamente los que son incompresibles en la vida real son los líquidos. Un gas sabe que los gases son susceptibles a esos cambios de presión, entonces ahí ya no podríamos garantizar eso. Entonces, probablemente el enfoque que se le da en termodinámica, por eso cuando me hiciste la pregunta, dije, probablemente es gas. Es por eso, porque están trabajando Sí, más que todo con fluidos gaseosos. Y acá sí, sí, hablamos más profe. que todo con fluidos líquidos. Al final del curso, cuando veamos flujo incompresible, compresible, perdón, vamos a ver qué ecuaciones se utilizan ahí. Y ahí entonces toca considerar la variación de la densidad.
Entonces, Sí, más o menos por esas variaciones tan pequeñas es que se considera isentálpica para uno no enredarse a la vida. es eso, exacto. Exacto, para Ah, no, o listo, sea, profe. por ejemplo, yo sé que en los libros quizás en los ejercicios que hagamos, yo les puedo poner ejercicios de aire o cualquier gas y les digo, y hacemos la suposición que es incompresible, ¿cierto? Pues es mentiras, pues ya de entrada, pues, pero solamente como lo dice, el papel todo lo puede, como para hacer el ejercicio ahí, pero realmente sí, ahí es eso. Ni siquiera se consideran pérdidas por fricción y en teoría la fricción pues va a estar presente siempre que el fluido roce cualquier tipo de tubería, solamente que si ya estamos hablando de un fluido que no puedo ajustar a las condiciones que plantea Bernoulli, entonces ya es más complejo. Bueno, entonces vamos a mirarlas, igual muy interesante porque es muy bueno que ustedes también vayan relacionando todo lo que van viendo en todas las materias. Bueno, que en balances la mayoría está viendo balances. En balance les ponen cosas de balances de energía, entonces, ¿por qué Diego les pone a hacer un montón de términos que de las entalpías y todas esas cosas, pero en Bernoulli, que también es un balance de energía, porque Henry lo limita solo a las energías macroscópicas, pero es porque en fluidos no hablamos ni de reacción química, ni entalpía de mezcla, ni entalpía de formación, ni nada. Digamos que esos términos en teoría van a permanecer constantes y salen del Bernoulli, pues se anulan entre los dos puntos, solo quedan, digamos, sobreviviendo esas tres formas macroscópicas. Ese tipo de cosas se pueden ir analizando desde el contexto de cada una, ¿cierto? Cada una de las asignaturas, porque realmente esto es continuidad, es un balance de masa, pero simplificado a fluidos. Bernoulli es un balance de energía simplificado a fluidos. Acá no hablamos de reacción química, ni entalpía de mezclas, ni cambios en la energía interna. Aquí hablamos de esas tres formas de energía que quizás son las más relevantes a la hora de mover un fluido bajo esas condiciones. Ya en otro tipo de problemas sí les va a tocar, sí les toca incluir todos los términos, pero básicamente ingeniería química se traduce a conservación de energía, conservación de masa y conservación de momento. Solamente que en las materias lo que vamos viendo es, digamos, particularizarlo en función, digamos, de ciertas condiciones, pero sí es interesante que vayan viendo, digamos, de cierta forma la correlación entre todas. Y por eso Thermobile quizás se enfoca más en fluidos gaseosos que en fluidos líquidos. Quizás también porque las ecuaciones de estado, ustedes saben que salen para quiénes, para gases. Se encuentran las ecuaciones de estado para gases, no ecuaciones de estado para líquidos. Entonces ahí ya son, digamos, el enfoque de cada una de ellas. ¿Listo? También les envié el viernes, les envié, digamos, todas las tablas y las tablas que necesitamos para resolver los problemas de una vez. Les mandé un apéndice de un libro que se llama Monzón, que ese es el que me gusta a mí más para esa parte. Les mandé las tablas con pérdidas, pues con los K, con las rugosidades, para que las vayan teniendo en cuenta, presentes para cuando empecemos a hacer los ejercicios. Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar de válvulas y accesorios. Listo. Es importante que ustedes de cierta manera tengan un conocimiento de ellas también por el proyecto, para que ustedes sepan qué válvulas y qué accesorios van a colocar, ¿cierto? Eso iría en la próxima entrega. La próxima entrega es la más gruesa, pero digamos que, entre comillas, salir de esa ya es darle un gran paso al proyecto. Eso incluye hacer el dibujo, seleccionar los accesorios, calcular el diámetro, bueno. Entonces hay muchos accesorios, están las uniones, que las sirven para unión, es como una especie de Y, que lo que hace es, digamos, dividir una corriente o juntarla, pueden que vengan dos acá y se junten acá, están los codos, esta es otra unión, estos son válvulas diferentes, ahora las vemos, este es un codo, se puede llamar una U o es un codo de 180 grados, ¿cierto? El fluido cambia de trayectoria completamente, los hay de diferente 45, 60, 90, todos estos son coditos. Este se llama puente unión, ¿cierto? Este rarito se llama puente unión. El fluido, digamos, usted puede tener otra tubería por acá por debajo, entonces lo que hace el puente unión es, digamos, permitir que usted pueda transportar, ¿cierto? Usted puede tener una planta, hay muchas tuberías de muchos fluidos que están ahí, ¿cierto? Fluidos de servicio, diferentes fluidos de proceso, variados productos finales, todas esas cosas. Entonces puede ser que usted necesite colocar un puente unión para favorecer, digamos, para poder tirar su tubería, porque puede que por acá pase otra. Si estuviéramos, por ejemplo, haciendo el proyecto en la universidad, pues sabemos que la universidad, pues hay espacios, hay zanjas, hay y que parte de la red de alcantarillado, hay raíces, entonces un accesorio de este puede permitir que usted no tenga que cambiar mucho la trayectoria de la tubería, sino que pone un accesorio así y, digamos, va a permitir el paso, ¿cierto? Simplemente, obviamente tiene las pérdidas, pero es fácil. Codos, uniones, test, Y, reducción,
pues, de reducción de diámetro, aumento de diámetro, tienen esa función. En general, todos esos accesorios no tienen tienen pérdidas más pequeñas en comparación con las válvulas. Las válvulas, básicamente, son las que permiten controlar la circulación de fluido, ¿cierto? Ya sea que lo contengan del todo, o sea, que eviten el paso del fluido por la tubería o que permitan que pase. Entre ese trayecto de abrir o cerrar, hay algunas que permiten controlar el caudal. Entonces, básicamente una válvula es cualquier dispositivo que tiene como finalidad permitir o obstruir el paso de fluido por una tubería. Eso es una válvula, ¿cierto? Es la que me permite que pase, que no pase y en algunos casos cuánta cantidad, las que permiten regular caudal. Esas válvulas se pueden clasificar en varios criterios, ¿cierto? Hay algunas que es una clasificación que puede ser en función de su función como tal, ¿cierto? La redundancia, si están asociadas a la función que cumplen, que son las de abierto cerrado o las que son para controlar caudal. Las abierto cerrado solamente tienen la función de abrir o cerrar nada más. Ella no le va a permitir a usted controlar el caudal o regularlo. Las otras, que son las válvulas reguladoras, sí permiten que usted controle el caudal que pasa. Su diseño es tan robusto que permite que, a pesar de que el fluido pase por ahí, el fluido no va a mover ninguna de las partes internas, que haga que se mueva el caudal. Las válvulas tienen empaques, tienen estas cosas, y eso con el tiempo se va desgastando y la válvula va perdiendo, digamos, función. Pero entonces es, digamos, fácil de reemplazar o, digamos, garantiza que por cierto tiempo no pase eso. Entonces las podemos clasificar así, en válvulas de abrir y cerrar, on-off, o válvulas reguladoras de caudal. Listo. También hay otro tipo de válvulas que se pueden, otro tipo de clasificación, ¿cierto? Entonces, en función de la función que cumple la válvula, on-off, pues abrir y cerrar nada más, o reguladores. Ya ahora vamos a ver detalladamente de algunas. Y otra también está relacionada a otra clasificación que está en función de cómo es el elemento que tienen ellas para obstruir el paso del fluido o permitir el paso del fluido. Una válvula como tal, pues tiene una parte externa, ¿cierto? Tiene una manija que es la que usted opera y por dentro tiene un elemento que es el que se encarga de permitir o obstruir el paso del fluido. Ahí yo creo que ven en esta, ahí está la bolita, ¿cierto? Que permite obstruir o que pase el fluido. Ese elemento, digamos, es el que está en contacto directo con el fluido, ¿cierto? Ese es el que está ahí, pues esta manija no está en contacto con el fluido, ni el cuerpo por la parte externa, no, lo que está en contacto directo con él, ese es el elemento móvil que tenemos ahí adentro, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea ese elemento o cómo sea la manera como se acciona ese elemento móvil, las podemos clasificar en varias categorías. Están algunas que como estas que se tienen que el elemento móvil rota, ¿cómo así? O sea, yo lo que hago es mover la palanquita y al mover la palanquita o la manija, el elemento que está dentro que obstruye el fluido va rotando o cambiando de posición. ¿Listo? Mientras que están otras que usted lo que hace es, a medida que va moviendo la válvula, va bajando el elemento que va a obstruir y ya entonces no rota, sino que él va descendiendo o subiendo y se está abriendo o cerrando. Esa es otra forma de clasificarlas. Listo. ¿Cuáles son, por ejemplo, las que tienen esta naturaleza? O sea, que el elemento rota, el elemento está ahí siempre abajo, pero o sea, usted no lo sube ni lo baja, sino que simplemente usted lo cambia de posición, ¿cierto? Lo mueve, pasa por un lado, pasa para el otro. Son la válvula de bola y la válvula de mariposa. La válvula de bola es esta es una válvula de bola. ¿Por qué es una válvula de bola? Porque por dentro, si ustedes, no sé si aquí se ve, ahí ustedes yo creo que sí ven, ahí está abierta, y el elemento que está ahí es como una bola, como una esfera. Esa es una válvula de bola. La mariposa es como una plaquita que también rota, ¿cierto? Se abre o cierra y se llama mariposa. Entonces, las podemos clasificar si regulan caudal o no regulan caudal. O sea, si regulan, son reguladoras, si no, son on-off, abrir y cerrar. Pero también puede haber otra clasificación que es en función de, bueno, el elemento que está, digamos, en contacto, el que se va a encargar de obstruir o favorecer el paso de fluido, ese elemento rota sobre una posición determinada o es un elemento que yo voy como introduciendo o sacando. Listo, esa es otra clasificación. Vamos a hablar entonces primero de las válvulas que tienen este tipo de configuración, que el elemento que obstruye, el elemento móvil, el elemento interno, no asciende ni desciende, sino que se mueve ahí en la posición a medida que yo
voy abriendo o cerrando. A medida que yo voy moviendo la manija, él va, digamos, moviéndose. Entonces, este tipo. Estas son válvulas de bola, creo que son las primeras válvulas de bola. Listo. Dentro en esa categoría, el elemento interno rota, no sube ni baja. Estas válvulas de bola, digamos, son muy comunes, son baratas, se utilizan en aplicaciones domésticas e industriales, como lo dicen, son muy populares. Su única desventaja es que ellas no permiten controlar caudal, lo que les decía yo ahora. Ellas simplemente sirven, realmente es para abrir o cerrar. Una cosa es lo que uno haga en la casa, porque usted en su casa no necesita controlar que el caudal de gas sea constante, pues es donde más las ve, aunque también las ve una vez en las tuberías que transportan agua, usted no necesita que eso sea constante necesariamente, usted simplemente abre y cierra y ya, ¿cierto? En industria sí es importante en algunos casos garantizar que el caudal sea constante, ¿cierto? No podemos darnos el lujo de que el caudal varíe. Entonces, en este tipo de válvulas no se utilizan para eso. Si usted está haciendo el diseño de una red de tubería y estamos diciendo que vamos a tener un puré de pera que va a salir de un tanque, ¿cierto? Un tanque de almacenamiento. A la salida de ese tanque de almacenamiento debe haber una válvula, ¿cierto? Una válvula que, bueno, usted llenó el tanque con el fluido, listo, ya está llenito, entonces vamos a empezar a transportar el fluido desde ahí hasta la envasadora, listo, no hay problema. Pueden haber dos situaciones. Una es que usted utilice una válvula de estas, ¿cierto? Una válvula de bola o cualquier válvula de estas que permiten simplemente abrir y cerrar y diga, abierta completamente, va a pasar siempre el mismo caudal y ya. Si está abierta completamente, yo garantizo que es ese caudal. O puede poner una válvula que controle caudal, porque usted puede ser que con el paso del tiempo, usted se vea o la empresa se vea obligada a cambiar, digamos, el caudal, ¿cierto? Entonces ya esta no le permite, digamos, no sé, ingeniero Cristian, no, este mes vamos a aumentar o a disminuir la producción de puré de pera. Ya se está vendiendo más el de durazno o el de mango, ¿cierto? Entonces vamos a procesar menos caudal. Listo. Entonces, como Cristian solamente puso esta válvula, estamos en un caso hipotético, ¿cierto? Cristian solamente puso esta válvula, pues ahora Cristian se va a ver un poquito embalado, porque Cristian ahora va a decir, bueno, es que esta es una válvula de bola, pues si yo la cierro un poquitico por ahí hasta, le amo un poquitico, ahí le bajo el caudal, pero resulta que con el paso del tiempo y ese fluido es tan viscoso, pues claro, el fluido ir pasando por ahí puede ser que internamente vaya cerrando la bolita y el caudal no sea constante. Entonces a Cristian le tocaría quitar esta y poner otra, ¿cierto? Pero si él desde entrada hubiera colocado una válvula de las que sí permite controlar caudal, entonces ya él de pronto, bueno, cerremos o abramosla más y va a tener la certeza de que cerrar o abrir más ya le va a permitir controlar ese caudal que tiene ahí. Es como verlo también desde ese punto de vista. Si uno va a trabajar siempre con el mismo caudal, pues no importa si la válvula no abierta completamente, listo. Con eso garantizo yo que siempre va a pasar el mismo caudal por ahí. Pero si hay cambios en el caudal del proceso, pues entonces ya la válvula no tendría funcionalidad. Eso sí funciona, pues usted puede ponerla ahí, pero ya usted no va a tener la certeza de que el caudal sí le va a permanecer constante. Puede que inicialmente sí, pero que lo que les digo, si usted la pone así medio cerrada o medio ahí, pues si el fluido va pasando, el fluido incluso puede ir moviendo. Esto con el tiempo también se va desgastando. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de seleccionar el tipo de válvulas. Una cosa es, bueno, sirve, pero también hay que considerar otro tipo de situaciones. Listo, entonces la válvula de bola básicamente es este tipo de válvula. ¿Por qué se le llama bola? Porque internamente tiene como una especie de bolita. Ya vamos a ver un video para que la miremos más fácilmente. Son muy fáciles de operar, como les digo. Simplemente la manija, ni siquiera hay que rotarla completamente, sino que con movimiento de 90 grados, usted la abre y la cierra. Eso es algo fácil. Por ejemplo, una emergencia, cerró acá. Una emergencia, abrió acá. Cerró, abrió, mire, sin necesidad de mayor esfuerzo, sin necesidad de darle varias vueltas, son otra de las ventajas de ella, muy utilizadas, se encuentran en muchos materiales, desde plástico, como vemos ahí, hasta materiales como tipo acero, ¿cierto? Aplicaciones domésticas, industriales, no generan casi pérdidas de hecho, porque el elemento móvil es pequeñito. Desventaja, no permite controlar el caudal, entonces si necesitamos controlar el caudal, de entrada descartada. Listo, vamos a mirar entonces un video para que la miremos más detalladamente cómo son estas válvulas de bola.
Déjame si lo abrí. Mariposa, pola. Vamos a mirar entonces este video, ya lo voy a compartir para que la miremos un poquito internamente cómo son. Pero sí, esas de pronto son muy comunes en la casa. Probablemente los que tengan gas, cosas así, las pueden ver. Listo. Compartir sonido. Compartir video. Y listo. No, creo que no tiene sonido. Voy a mirar si este video no tiene sonido. Yo creo que ellos no tienen sonido. Sí, ellos no tienen sonido. Entonces, igual es para que lo miremos cómo son internamente. Listo, ahí lo están viendo, ¿cierto? Ahí está la válvula. La válvula, como les decía, mire la parte que él está explicando como varios tipos de válvulas. Pues las pueden haber de diferente tamaño. Estas son más grandes, también es otra ventaja, que no simplemente las vamos a encontrar así pequeñitas como las tenemos en casa, sino que son más grandes. Es todas más así, son más sofisticadas y son de esa empresa que las vende. Entonces no es que sea así, sino que la empresa las vende. Pero miremos acá, bueno, él explica cómo es la parte interna. Sea así estas o esta como la que yo tengo, la forma interna es así, es como una bola o una esfera que digamos tiene unos lados abiertos. Mira acá nuevamente para que miremos esa parte, cómo es el elemento interno. El elemento interno es así. Usted la mueve, entonces pone la carita destapada y la mueve para el otro lado y la cierra. Eso básicamente funciona así la válvula, entonces el fluido pasa, dependiendo si está el abierto o cerrado, va a poder pasar o no va a poder pasar. Listo, básicamente esa es la parte interna de ella, ahí está la bolita, es una válvula con las caritas abiertas, no es una esfera, entonces no tiene caras, pero con la parte, con el orificio ahí, y ya básicamente esa es como la configuración de estas. Como les decía, pues también tienen ventajas que las pueden encontrar en diferente tamaño. Aquí, digamos, es más común para ustedes esta chiquita, por la que vemos en las casas, pero también en la industria las podemos encontrar más grandes, ¿cierto? Y no necesariamente la manija es así como estas que tenemos acá, como un palito, sino que también puede, como lo muestra acá, rotando, pero digamos que es simplemente un movimiento así. O sea, no tenemos que dar muchas vueltas para accionarla, sino que simplemente bajar así. Es que no es movimiento, porque esa es una de las características de este tipo de válvulas. Es una característica de este tipo de válvulas es que se puedan abrir o cerrar fácilmente, ¿cierto? Que no haya ningún tipo que sea muy engorroso, ¿cierto? O sea, que usted abra y cierre básicamente, porque también se pueden utilizar incluso para seguridad, ¿cierto? Si usted necesita cerrar o abrir algo rápidamente, así. Entonces, las que sean así como un tipo de timón, como los de los carros, simplemente con hacer un movimiento así la puede abrir o cerrar. Listo, no necesita como otras darle muchas vueltas, porque ya esas sí son las que permiten controlar el caudal. No sé si tienen alguna duda con respecto a este tipo de válvula. No tienen dudas con respecto a ese tipo de válvula. Listo, vamos entonces a mirar otras también parecidas a estas que se llaman las mariposa. Listo. Con esas es muy sencillo de operar, si uno simplemente para eso, abrir y cerrar y es fácilmente. Vamos a mirar entonces las otras que siguen, que son mariposa. Bueno, aquí está incluso también este dibujito, ahí lo podemos ver cómo es que operan, ¿cierto? Fluido pasa, la válvula está aquí abierta, eso tiene unos empaques como para asegurar la bola, ¿cierto? Para asegurar la bolita. Esos empaques están acá. Por ejemplo, esta que yo tengo no tiene este vástago, esta parte de acá interna, este palito no lo tiene. De hecho, solamente se opera con la parte de arriba. Eso es como una especie de soporte. Este que está acá, este vástago, este palito que está acá, no lo tiene, por ejemplo, esta, pero se utiliza es como darle soporte a la bola, como tal. Pero no es necesario. Ellas tienen unos empaques ahí. De hecho, en esta yo ahí veo el empaque, es como un empaque material como plástico, un polímero ahí,
Ahí se ve el empaque, pues lastimosamente no lo pueden ver, yo creo, pero ahí se ve el empaque, que es como el que asegura que la válvula no se mueva. Como lo digo, es on-off solamente para dejar pasar o no el fluido. Válvula tipo mariposa. La válvula tipo mariposa también tiene esta característica, solamente se utiliza básicamente para abrir o cerrar. También, digamos, son fáciles de operar en el sentido de que simplemente basta con hacer un movimiento de 90 grados en esta manija para poder abrir o cerrar la válvula. Lo que cambia básicamente es que ellas se pueden utilizar quizás en aplicaciones más grandes y la parte interna ya no es una bola, sino que es como una especie de plaquita, por así decirlo. Esta plaquita que cuando usted mueve la manija puede estar así, estaría cerrada, o la gira así, estaría abierta, ¿cierto? Si aquí la acuesto del todo, o sea, si la acuesto del todo, ahí está abierta. Si la muevo y tapa, así tapa, ¿cierto? O sea, así está, como vemos aquí la primera, está tapado el flujo, ¿cierto? El flujo no puede pasar. Mire que ya está como, digamos, si el flujo va hacia allá, ya está, la palanquita está perpendicular a la dirección, ¿cierto? Entonces, esta lo que hace es obstruir también el flujo. Cuando la muevo, pasa como acá, se va abriendo, y hasta que quede así como en la mitad, y ahí ya está abierto. Listo. Como podemos observar, cuando está el fluido, cuando está abierto, de hecho, hay más contacto entre fluido y parte sólida, mientras que en la bola, pues la bola tenía ahí el orificio, justo ahí para que pasara el fluido. En ese caso, esta puede generar incluso mayores pérdidas, porque en esta tenemos mayor contacto entre fluido y superficie sólida. Listo, esas son las tipo mariposa, son también muy similares a las bolas, quizás se puedan utilizar a mayor pues a escala más grande, y también pueden llegar a resistir incluso mayor nivel de presión. Por ejemplo, estas pueden servir hasta 125 psi, pero sirven también para lo mismo, para permitir la entrada o salida de fluido, lo cual es la aplicación fundamental o lo recomendable. Listo. Vamos a mirar entonces un video de esta. Esperen. La bola. Sí, espera un momento que creo que eso, sí, sí estoy. Yo me copié que no, la verdad. Es el de mariposa. Listo. Listo, ya vamos a mirarlo. Listo, entonces, mira, esta sería también la explicación de esa. Aquí está el alimento móvil, lo que les decía, puede ser así como ruedita, como tipo timoncito, o también puede ser palanquita como esta, pero básicamente el movimiento del elemento interno es el que muestran ahí, ¿cierto? Aquí lo vemos nuevamente. Ahí cierra completamente, y cuando está como en la mitad, ahí está abierto completamente. Listo. Miren lo que les decía, quizás ahí van a haber mayores pérdidas, porque claro, cuando él está, acá, ahí se supone que está abierto, ¿cierto? Ahí se supone que está completamente abierta la válvula.
pero mira que cuando el fluido vaya a pasar por este espacio va a también tener contacto con ¿quién? Con la parte sólida de acá, este elemento obstructor, ¿cierto? Y ahí está completamente abierto, o sea, siempre va a tener contacto con eso, mientras que con la bola no. La bola, como la bolita tenía, la esfera tiene los huecos ahí, pues cuando está abierta, pues la parte que no está hueca queda a los lados y en el centro pues queda ahí la parte libre para que el fluido pase. Entonces ahí se reduce de cierta manera el contacto entre sólido y fluido, entre la superficie y el fluido. Acá, pues el fluido también tendría contacto con el mismo elemento y eso podría generar incluso mayores pérdidas. Pero igual eso es como un poco relevante a veces. Lo importante acá es, bueno, tiene esa función, abrir o cerrar, esa es la forma de operarlo. Acá básicamente lo vemos como una escala más grande, una escala más industrial, pues que es la que vende esta empresa. Aquí vemos, así va funcionando, ¿cierto? O acá puede ser simplemente eso, simplemente la palanquita. También tiene unos empaques, que los empaques están alrededor para que el disquito pues quede, digamos, firme a la hora de cerrar. ¿Cierto? Unos empaques que por lo más en general son de esos materiales plásticos, ¿cierto? Un empaque cualquiera como los que hay en las llaves de la casa, que son materiales de cierta manera resistentes también a la corrosión, a todo eso, y que no van a desgastarse muy rápidamente. Con el tiempo pues se dañan los empaques, pero bueno, los empaques se pueden reemplazar. Listo, aquí, a ver, mire cómo se arma, ahí están los empaques, se atornillan ahí bien y se coloca, digamos, sobre, digamos, el soporte. Listo. Esos tubitos llama vástago, lo que hace eso es como soportarla y ya. La palanquita, digamos que sí, esos es como los componentes que tiene. Ya aquí la palanca, que esta es la que se mueve, puede tener diferente tipo de operación, sea con una palanquita como esta o una ruedita. Listo. Lo importante es que se garantice que su operación sea sencilla. Entonces estas también solo se recomiendan para on-off, es decir, para abrir o cerrar y ya. Como las otras válvulas, son muchas aplicaciones, estas quizás no son tan comunes en las aplicaciones domésticas, se utilizan principalmente para trabajar caudales más grandes o problemas en los cuales tengamos mayores presiones. Aquí se está reproduciendo otro video. No sé si tienen alguna pregunta de estas válvulas tipo mariposa. Listo, entonces las mariposa y las de bola básicamente sirven para abrir y cerrar. Como lo hablábamos en la primera clasificación, es que el elemento que obstruye o favorece el paso de fluido, ese elemento como tal está ahí, digamos, en la parte interna, o sea, solamente se mueve, pues se rota, ahí en esa posición. Ese elemento siempre va a estar, digamos, ahí presente en la tubería. Vamos a ver ahora las otras que son con los elementos que obstruyen, que suben o bajan, que es así, controlan el caudal. Y ahí sí tenemos otro tipo de válvulas. Ahí tenemos la de globo, la de compuerta. Vamos a mirar entonces ahora esas. Listo, mariposa. Bueno, las que decíamos ahora, estas son las que el elemento como tal, ¿cierto? El elemento como tal no rota sobre la posición, así como están estos, que siempre está en una misma posición, digamos, en una misma profundidad, solo que rota, que es el de la bola y la mariposa. En este, el elemento que va a obstruir el paso de fluido, pues puede subir o bajar. Listo. Ahí dice que puede funcionar incluso como algunos así como está acá, como un tapón, un sello, así es la configuración interna de la válvula. Básicamente, si a la medida que yo voy bajándolo, él va obstruyendo el paso de fluido. Listo. Pero miren que internamente en estos no había como tal un cambio en la trayectoria del fluido. El fluido entraba en contacto con la parte interna de la válvula, con la superficie, ¿cierto? Él se movía, miren que él pasa por acá derechito,
¿cierto? Incluso no sufre cambios en su trayectoria. Mientras que acá este tipo de válvulas sí generan un cambio en la trayectoria como tal del fluido. Claro, ellas se tienen que configurar de tal forma pues que el tapón case perfectamente en un espacio de tal manera que cuando esté cerrada completamente lo cierre, ¿cierto? O sea, esto hace que, por ejemplo, ellas sí involucren que acá internamente el fluido tenga que cambiar un poquito su trayectoria, ¿cierto? A él entra en esta dirección y sale en la misma, pero digamos si aquí antes de llegar de este punto de entrada y salida de la válvula, como tal, él sí le tocó cambiar su trayectoria, también va a tener contacto con su parte interna, entonces eso también va a estar asociado a mayores coeficientes de pérdidas. Las válvulas de este tipo más comunes son las válvulas de globo, que están acá, que es esta misma que está acá, que es esta válvula de globo. La válvula de globo, esta sí tiene, digamos, la ventaja de que permite controlar el caudal. Listo. ¿Qué pasa con la válvula de globo? Bueno, ella tiene una parte interna, ¿cierto? El elemento interno, el sello o el tapón, que yo lo voy subiendo y lo voy bajando y él va a permitir que el fluido pase o no. Listo. Entonces, para controlar caudal, sí puedo utilizar una válvula de este tipo. Estas válvulas, claro, entre usted va abriendo o cerrando, va a permitir que el caudal que pase sea mayor o menor. También se encuentran de muchos, de casi todos los materiales, muchas aplicaciones industriales. Básicamente son las más empleadas a la hora de controlar caudal. ¿Qué desventaja tienen? Pues desde el punto de vista de operación, pues que no es tan fácil, ya le toca a usted, digamos, si necesita cerrar, ¿cierto? Por alguna razón completamente el paso de fluido, pues le va a tocar, digamos, darle más vueltas a la parte móvil, ¿cierto? Para poder, digamos, obstruir el paso del fluido completamente, ¿cierto? Mientras que en las otras, no, en las otras una ventaja era que eran fáciles de operar, porque solo importa que esté cerrada o abierta. Acá no, entonces si está muy abierta y necesito de cierta manera cerrarla o disminuir el caudal rápidamente, pues entonces me va a costar más, me va a tener que dar más vueltas y eso. Listo, pero tiene la ventaja que va a permitir o que nos va a permitir controlar el caudal mucho más, no, nos va a permitir controlar el caudal apropiadamente, mientras que las otras no se recomiendan para eso. Son de... son fácilmente de operar, tienen, pues fácilmente de operar, no fácilmente de conseguir, digamos, las hay en muchos materiales, eh, tienen una variante y es que cuando las utilizamos para grandes caudales son así, pero también hay otras como estas que se llama válvula de aguja, que es parecida a esta, ¿cierto? Solamente que cuando trabajamos con caudales más pequeñitos, se utilizan en las tipo válvula aguja. Por ejemplo, estas válvulas agujas se utilizan en equipos de laboratorio, en cromatógrafos, cuando necesitamos transportar fluidos para equipos de laboratorio, ¿cierto? Que los caudales son más pequeños. Esta, digamos, el elemento, la parte interna es mucho más pequeñita que la del globo, ¿cierto? Es mucho más fina y permite entonces controlar caudales más pequeñitos, pero básicamente es la misma operación que la de globo. Hay un elemento interno que usted al mover la, parte, pues, la manija lo va, digamos, subiendo, bajando y eso va obstruyendo, favoreciendo el paso del fluido. Básicamente, ¿qué tienen de desventaja ambas? Pues esta es como la versión grande o la versión general, pero esta es como la versión pequeñita que se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos caudales más pequeños, entonces ya ahí de pronto necesitamos que sea mucho más preciso el control del caudal, esas son las tipo aguja, pero el funcionamiento es el mismo, un elemento interno que sube o baja. ¿Cuál es la desventaja? Lo que hablábamos ahora. Cuando el fluido pasa, se va a generar un cambio en su trayectoria, va a entrar en contacto con las partes internas, entonces eso va a generar que haya mayores pérdidas. Listo. Esta, por ejemplo, es muy utilizada. Esta se puede utilizar. Profe, uno puede utilizar una válvula de globo simplemente para abrir y cerrar, sí. Solo pues que no va a abrir y cerrar tan fácilmente como con la ébola y la mariposa, que simplemente hacer el movimiento de la 90 grados, pero también se pueden utilizar para abrir o cerrar, ¿cierto? Obviamente, pues si va a cerrar, vas a tener que darle más vuelticas a la manija para poder, digamos, cerrar completamente, y lo mismo para abrir, vas a tener que darle vuelta varias veces.
pero también se pueden utilizar para eso. Usted puede tener una válvula de globo completamente cerrada, obstruyendo el paso del fluido, y no hay ningún problema. No quiere decir que porque ella es para regular caudal, no se puede utilizar para cerrar, sí, claro, o la puede tener completamente abierta también, solamente que tiene también la ventaja de que usted puede, de cierta manera, controlar el caudal, regularlo y estar más seguro de que ese caudal que usted está fijando va a permanecer más constante, mientras que con las otras no. Y la aguja es una versión mini del globo, simplemente que esta aguja suele utilizarse, no sé si alguno en un laboratorio, en una parte es así, cuando manejamos caudales más pequeñitos, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza esta? Es mucho más pequeñita e incluso va a cerrar mucho más, no solo cerrar, sino mucho más preciso va a ser el control del caudal y más que todo si se trabaja con caudales pequeñitos. ¿Listo? Sin embargo, entre más robusta sea la parte interna, cuando hablo de parte interna es la parte interna acá del fluido, de la válvula, o sea, la que entra en contacto con el fluido, entre más compleja sea, va a generar mayores pérdidas, precisamente porque va a implicar mayor roce, digamos, del fluido con esas partes internas de la válvula y también en algunos casos, pues si las comparamos estas de este tipo con las que habíamos visto en la mariposa y la bola, pues van a generar, digamos, de cierta forma, bueno, va a generar aquí, es más fácil que el fluido pase, no cambie su trayectoria, mientras que acá sí de cierta manera hay un leve cambio en la trayectoria mientras él pasa por ese dispositivo. Este es, por ejemplo, globo funciona como una especie de tapón, o sea, él tapa un espacio. Ve que ya tapa un espacio que está ahí fijo. Hay otras que también tienen un elemento que usted sube y baja, por ejemplo estas, pero digamos, él simplemente lo sube y lo baja, que son la válvula de compuerta. Es esta. Mire, la diferencia entre las compuertas y las globo es que las globo, básicamente, lo que hacen ellas, a ver, lo que hace ellas es como colocar una especie de tapón acá, y ese tapón evita que el fluido se mueva. Ese tapón también puede ser como el material de los empaques. Listo, una especie de plástico, que lo que hace es taponar ahí para que el fluido no pase. Y esta, por ejemplo, la de compuerta, lo que tiene es una especie de compuerta, es una compuerta, un elemento que se fija, como acá. El elemento lo que hace es ponerse ahí como una pared, por así decirlo. Una pared que se pone ahí y ya. Se baja la pared y él ya obstruye el paso del fluido. O sea, ella baja desde hasta el fondo de la tubería, por así decirlo, hasta la parte de abajo de la tubería. Mientras que las otras, la que acabamos de ver de globo, era como una especie de taponcito que se ponía. Esa es como la diferencia desde el punto de vista interno. Esto es como un tapón que se va colocando acá y él obstruye el paso del fluido, mientras que en estas lo que pasa es que se coloca como tal una barrera, una compuerta. Acá, mire, que en estas no hay casi cambio en la trayectoria del fluido. Lo que se hace es que se para como tal el paso. O sea, se pone la pared ahí, la mano, alto, no pases, ¿cierto? Mientras que la otra, sí, como el tapón debe quedar insertado en el espacio que se le habilita, entonces el fluido tiene que hacer como ese movimiento así. Mientras que en esta lo que hace es que se pone esa barrera ahí para que no pase. No obstante, esta válvula de compuerta no es tan buena para regular caudal. Esta también tiene principal uso para abrir o cerrar, ¿cierto? Quizás bajo condiciones de presión mayores que las mariposa y las primeras que vimos, las de bola, no se pueden utilizar. Entonces, estas se pueden utilizar quizás en condiciones de caudales, presiones más grandes, pero no son tan buenas para controlar caudal, sino que es más que todo para abrir o cerrar. Listo, solamente pues que difieren de las anteriores que habíamos visto para abrir y cerrar, mariposa y bola, en la forma como se acciona o la forma como está la parte que obstruye el flujo, ¿cierto? Acá pues estaba ahí fija en la tubería como tal, acá yo la voy introduciendo. Entonces en este caso, tener esa desventaja, por ejemplo, con las de bola. Usted dirá, ah, profe, pero mire que en esta no hay cambio de trayectoria, entonces probablemente ahí el fluido no va a tener, digamos, tanto roce ni va a haber tanta pérdida como pasa, por ejemplo, en estas. Sí, pero resulta que estas no van a garantizar o no van a controlar tanto el flujo como las anteriores, como las de bola, a pesar de que sean más sencillas, si uno diga eso, es probable que no sean tan buenas para controlar. Lo que cambia con respecto es que, bueno, también tienen una parte interna que yo voy poniéndola a subir o a bajar. Estas son las de compuerta. Están otras que se llaman de diafragma. Esta es una de diafragma,
que la de diafragma básicamente es como un taponcito, pero realmente no tiene, digamos, como tal, contacto el fluido con el tapón, sino que tiene como una especie de material también elástico, ¿cierto? Un tipo de empaque que es el que entra en contacto con el fluido. Esas son las de diafragma. Así funcionan las de diafragma. Aquí está la diafragma nuevamente. Tienes como el taponcito que veíamos acá, que va descendiendo, pero digamos que acá el diafragma corresponde a este material elástico, pues que es un plástico que lo que hace, que es el que tiene contacto directo con el fluido. También se utilizan mucho en grandes industrias, son algo costosas, son digamos más costosas que las otras, pero básicamente la forma interna sería esta. O sea, difieren de las de globo, las de globo tienen un tapón que se fija como en un espacio que va a tener libre ahí el fluido para pasar al interior de la válvula, entonces ya lo que hacen es fijarse ahí, taponarlo para que no pase. Las de compuerta lo que tienen es como baja la compuerta o una pared que va a bloquear el paso de fluido, o sea, bloquea ahí completamente, no tapa ningún orificio, y las de compuerta, las de diafragma, perdón, es como una mezcla de los dos, o sea, él se va bajando, pero obstruye el paso de fluido, pero realmente tiene, digamos, un diafragma. Cuando hablamos de diafragma, hablamos de esta parte, digamos, que es el material que está acá, ¿cierto? Un material elástico, que es el que frena acá el paso de fluido. La desventaja de estas válvulas es quizás el costo, porque de hecho se pueden utilizar también en muchas industrias, pero su desventaja básicamente es el costo. ¿Cuáles son las más utilizadas de estas últimas que acabamos de ver? Las de globo. Las de globo son las más utilizadas, son mucho más versátiles, se encuentran en diferentes tamaños, se encuentran para muchas industrias, se pueden encontrar de diferentes materiales, entonces estas son como las más empleadas. Permiten regular el caudal, no solamente abrir y cerrar, sino que permiten regular el caudal, lo cual les da una ventaja con respecto, por ejemplo, a las de compuerta, que las de compuerta puede que no sean tan buenas para regular el caudal, sino para abrir o cerrar, que por ejemplo una de compuerta se puede utilizar en el caso que una mariposa o una bola, las primeras que vimos, no se utiliza, no maneja el caudal que yo necesito, el diámetro que yo necesito, entonces puedo utilizar una de compuerta para abrir y cerrar. Y las de diafragma, pues también son muy buenas, también obstruyen el fluido y se pueden también utilizar para regular caudal, pero el problema con las de diafragma es que quizás pueden llegar a ser mucho más costosas. Hay otro tipo de válvulas que son las válvulas antirretorno o cheque. Este sí vamos a ver el video de las válvulas antirretorno o cheque, que básicamente, como su nombre lo dice, las válvulas antirretorno o cheque, la función de ellas es evitar que el fluido se devuelva. ¿Cómo así que el fluido se devuelva? Nosotros no siempre vamos a tener las cosas operando bien, ¿cierto? Entonces puede ser que en algún momento usted está transportando el fluido hacia arriba, ¿cierto? Usted tiene una bomba, él salió de la bomba y lo está transportando hacia arriba. En algún momento la bomba dejó de funcionar y entonces paró el bombeo, ¿cierto? O sea, ya no se está ejerciendo la misma presión sobre el fluido, entonces el por gravedad va a tender a devolverse. Listo. Entonces, para que él no se devuelva del todo y no quede vacía la línea de tubería, se utilizan estas válvulas antirretorno. Ellas lo que evitan es que el fluido se devuelva. O sea, hubo una parada de operación. Entonces, el hecho de que haya una parada de operación y que el caudal no siga avanzando, entonces no va a ser un problema porque estas válvulas antirretorno lo que hacen es evitar que se devuelva el fluido, sino que el que hay retenido. Por eso se llaman válvulas antirretorno, de retención o cheque. Listo. ¿Dónde es importante colocar estas válvulas? Estas válvulas es importante colocarlas principalmente antes de una bomba. Las bombas se utilizan principalmente para impulsar fluidos, en este caso líquidos, ¿cierto? Si por ejemplo en la tubería hay aire, o sea, por alguna razón no hay fluido, sino que hay aire, el aire, como es un fluido gaseoso, puede dañar la válvula, la bomba, ¿cierto? Entonces uno coloca una válvula antirretorno, la coloca antes de la entrada, por si en algún momento pasó algo y no se pudo seguir suministrando fluido a la bomba, pues no se vaya a devolver el que esté retenido, sino que se quede ahí, ¿cierto?
y la válvula no se quede, o la parte de donde la succión, donde la bomba succiona, digamos, fluido, no se quede vacía, o sea, que haya algo de fluido retenido para que cuando volvamos nuevamente a operar la bomba, pues inicialmente ya succione eso que tenía ahí retenido y no vaya a haber ningún problema. Si dejamos la línea sin fluido, si no la tenemos con aire, eso va a implicar que la bomba pueda deteriorarse, porque entonces cuando ella empieza a succionar, entonces empieza a chupar fluido para impulsarlo, lo primero que se va a encontrar va a ser que aire, entonces va a tener mayor desgaste, porque primero va a tener que succionar todo ese aire que está ahí y después empieza a bombear el fluido que yo necesito. Mientras si yo tengo ahí retenido un fluido, ¿cierto? El fluido de una vez, el líquido, él lo succiona y ya lo impulsa. Entonces, estas válvulas antirretorno se utilizan principalmente antes de las bombas para evitar eso. O sea, una parada o algo y ya. O cuando estamos transportando a nivel vertical, lo mismo. Si por algún momento paramos, entonces para que el fluido no se devuelva, sino que quede retenido. Como uno lo ve, no es como no parecen válvulas o llaves, porque uno lo ve es como, sí, no tiene la manijita, uno como profe, uno como la opera, si eso no tiene ni siquiera la ruedita para darle vueltecitas, ni tiene eso, no, internamente ella tiene un elemento móvil que dependiendo de la dirección en la que vaya el fluido, se va a abrir o se va a cerrar, ya lo vamos a ver. Para que miremos estas. Swing check, listo. Swing check. Swing check. Listo, válvulas de cheque, batirretorno, de retención. No tienen palanquita, ¿sí ven? Uno lo reconoce de hecho por eso. Ese es el elemento interno móvil que dependiendo de la dirección del fluido se va a abrir o se va a cerrar. Es como una puertica. Entonces cuando el fluido entra, cuando va en esa dirección, lo sube y él puede pasar, pero cuando se devuelve, lo cierra. Entonces no se puede volver. Esperemos que lo muestre. El fluido va a pasar, entonces lo que hace el fluido es empujarlo y sigue su recorrido normal. Si deja de bombearse agua por acá, si deja de entrar agua, espera que ya se va a acabar. Si deja de entrar agua, él se cierra. Él se devuelve, el taponcito se devuelve y ya no deja que se devuelva lo que ya había pasado. Esa es la funcionalidad de esas válvulas. Déjenme un momentico, yo miro si tengo aquí otra válvula de llave para que mostrarles una cosa. Por ejemplo, esto es una llave también de casa, normal, pues es una llave de plástico, pero las llaves de la casa también tienen la parte de adentro. También tienen una especie
de empaque, ¿cierto? Que es el material como, sí, plástico resistente, ¿cierto? Que la mayoría tienen empaques. Entonces, en este, por ejemplo, en la llave de la casa, pues no está, digamos, no es una válvula que esté, digamos, como las que acabamos de ver, pero la función de ella es que si uno mira la parte de adentro, mire, tiene varios orificios, el agua viene por acá, la idea es que salga por este orificio que esté acá, pero con este taponcito yo, digamos, controlo de que no pase o no, sino que no sé si se alcanza a ver, aquí tienen el orificio por donde en teoría el fluido viene por acá, ¿cierto? El agua viene por acá, debería meterse por este orificio, por un orificio que hay ahí, por ese orificio, y salir por la boquita de acá, por la boquita, pues por la llave, ¿cierto? Sin embargo, aquí tiene otro orificio que se tapa con este, ¿cierto? Entonces es como, también como controlar caudal, ¿cierto? Usted a medida que va apretando, lo que hace es bajar este vástago, esta parte interna, y este tapón es el que tapona ahí. Entonces así funciona, digamos, las llaves de la casa, ¿cierto? Para evitar, en este caso, que el fluido pase. Yo miro si se ve por acá más fácil. O sea, bueno, por acá uno ve, quizás negrito es el taponcito, ¿cierto? Ahí estoy, ahí lo quité, ¿cierto? Y este taponcito que es este negro, pues entonces a medida que yo voy cerrando, lo que voy es obstruyendo el paso por ahí, por ese, un orificio que tiene esto acá. Entonces yo la pongo, listo. Listo. Ahí uno abre y ahí uno cierra. Ahí yo creo que ahí cerré, ¿cierto? Entonces ese tapón es el que se encarga de cerrar o abrir. Listo. Es parecido a las otras válvulas, solamente pues que esta llave pues es la válvula de salida. Pero o sea, así funcionan, por ejemplo, las válvulas de globo y las de diafragma. Un elemento que usted al ir moviendo acá, lo que hace es cerrar o bajar, o abrir, de manera que vaya subiendo o bajando ese elemento que es el que obstruye el paso del fluido. Entonces, para que resumamos las válvulas que vimos. Vimos válvulas que su función principal es abrir o cerrar, que esa es la función principal y para eso se hacen, solamente para abrir o cerrar, ¿cierto? En este caso tenemos válvula de bola y válvula de mariposa. ¿Listo? Esa es su función. Ventajas se pueden aplicar en la casa, o sea, aplicaciones domésticas, industriales, hay de varios tamaños, de varios materiales, estas las encuentran también en de plástico, no hay mucho problema con saber cuándo está abierta y cuándo está abierta si la palanquita está paralela a la dirección del flujo del fluido, así perpendicular está cerrada, están las de bola, que el elemento dentro es una especie de esfera que tiene hueca unas partes, ¿cierto? Que eso es lo que yo muevo, y está la de compuerta, perdón, la mariposa, que es como un disquito que así cierra el paso de fluido y así lo habilita, ¿cierto? Esas son para abrir y cerrar. Están las otras que sí permiten controlar el caudal. Entre esas la más común es la válvula de globo, que básicamente es como una especie de tapón que tiene un espacio ahí para taponar, ¿cierto? Entonces que ese tapón yo lo voy subiendo, lo voy bajando, ¿cierto? Generan mayores pérdidas porque de hecho la parte interna implica que el fluido cambie su trayectoria. Listo, pero son buenas tanto para abrir y cerrar como para controlar el caudal en un valor, pues dejar el caudal en un valor fijo. Obviamente, si quiero cerrar o abrir rápidamente, va a ser más engorroso porque tengo que darle más vueltas a la parte móvil, pues sí, a la manija, por así decirlo, que es la que va a controlar la parte móvil. Hay esas válvulas de globo o una versión mini, que son las de aguja, que se utilizan cuando manejamos caudales más pequeños y la función es igual, ¿cierto? Son más precisas, más pequeñitas, entonces el taponcito de cierta manera va a permitir que uno controle esos caudales que quizás sean más pequeñitos y que con una globo grande pues va a haber mayor incertidumbre. Están las de compuerta. La de compuerta también consiste en que usted va bajando a medida que va moviendo la llave, ¿cierto? A medida que la va girando, va bajando como una especie de compuerta, pero ya no es un tapón que se coloca en un orificio, sino que es como una pared que usted va bajando, ¿cierto? Una compuerta que usted abre, cierra, abre, cierra. Entonces usted la va bajando, entonces de cierta manera va obstruyendo el paso del fluido. Quizás no sean tan recomendadas como las de globo,
para controlar el caudal por lo mismo, porque está ahí puesta como la compuerta y el fluido va pasando, de cierta manera también es muy susceptible a que el paso del fluido pueda incluso moverla un poco. Entonces, puede que no se recomiende, no, puede que no le garantice a usted un caudal controlado, ¿cierto? Pero para glycerin funciona bien. Difieren de estas porque se pueden utilizar a presiones más altas, a tamaños más grandes, y internamente pues el elemento móvil no está como en estas que está ahí puesto y usted lo gira, sino que el elemento usted lo va bajando, subiendo a medida que va apretando o aflojando. Están las de diafragma, que las de diafragma son más sofisticadas, tienen la función, digamos, también de controlar caudal, abrir y cerrar, son parecidas a las de globo, solamente que tienen un material como una especie de empaque también, que de cierta manera ese empaque de cierta forma también garantiza que haya mayor seguridad a la hora de tener el caudal ahí fijo, ¿cierto? Menos flujo menos fuga, por así decirlo, de fluido. También lo mismo, hay un elemento que usted va apretando, va aflojando, va bajando el elemento obstructor, ¿cierto? Y va cerrando. El diafragma está compuesto como por un taponcito y un material, digamos, elástico, que es el que está en contacto directo con el fluido. Y están otro tipo de válvulas que como tal son válvulas más de prevención o de seguridad, que son las válvulas antirretorno o de retención o cheque, que básicamente tienen la función de que cuando por alguna razón se pare el flujo, ¿cierto? El fluido que ya ha pasado no se devuelve, ¿cierto? Ellas tienen como tal una parte interna que cuando el fluido pasa, la L levanta y sigue moviéndose, ¿cierto? Pero cuando para el flujo del fluido, esa parte interna se devuelve y tapona. Entonces hace que no se vaya a devolver. Se utiliza, por ejemplo, cuando estamos teniendo fluidos que estamos moviendo hacia arriba, de si pasa algo que no se devuelva lo que teníamos, lo que ya había subido, sino que la válvula lo que haga es retenerlo y esté ahí retenido hasta que solucionemos el problema, o para colocarlas antes de las bombas con el fin de evitar que haya un problema en estas. Como les decía ahora, las bombas funcionan para fluidos líquidos. Cuando hay aire u otro gas al interior de la bomba, pues ella se puede dañar. Entonces, digamos que esto es una bomba. Digamos que esta es una bomba. Digamos que esto es una bomba, listo. Entonces un fluido viene por acá y la bomba lo que va a hacer es ayudar a que él suba, ¿cierto? Entonces yo pongo la válvula antirretorno acá por si por algún motivo deja de haber paso de fluido, ¿cierto? Ya se para el flujo, pues si se va a devolver algo de fluido, que se devuelva, pero que se retenga acá, ¿cierto? En la entrada de la bomba. De tal manera, cuando yo vuelva a prender el sistema, entonces cuando ella empiece nuevamente a succionar, succione ese poquito o esa cantidad de fluido que quedó retenida y funcione mejor, a que no, que haya aquí aire, entonces ya cuando la prendamos de nuevo, lo que haga sea succionar aire y ese aire lo que haga sea dañarlo. Entonces se puede colocar acá, principalmente para proteger la bomba. Listo. Y si, digamos, está subiendo el fluido, pues se podría colocar también otra por acá a la salida o más arriba, con el fin de que si pasa algo, el fluido no caiga por gravedad y no se devuelve. Pero esos ya son, digamos, cosas que uno analiza a la hora de estar, digamos, evaluando cuál es la trayectoria que tiene el fluido. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a esto. Básicamente lo de los accesorios es fácil, pero lo respecto a las generalidades de las válvulas que les mostré o que estaban ahí expuestas en las diapositivas. ¿O alguna duda así de esta parte? No, profe. Listo. Entonces ya podemos dejar por hoy hasta acá. Ya lo que sigue son los tipos de problemas, que ya eso sí lo miramos. Es que lo miramos una cosa. Esta parte, ya aquí está el tipo de problemas. Básicamente son 3 tipos de problemas. El 2 y el 3 son los difíciles, que ahí hay que iterar, lo que les decía a ustedes, iterar. Entonces el viernes, bueno, miramos el viernes y el viernes miramos estos tipos de problemas. Básicamente, los problemas van a depender de lo que yo conozca y lo que no conozca, ¿cierto? Entonces,
para yo poder evaluar este tipo de situaciones en las que tenemos transporte de fluidos y ya con pérdidas, tenemos que tener en cuenta varias condiciones. Las propiedades del fluido, o sea, conocer qué tipo de fluido es, las características de la tubería. Cuando hablamos de características de la tubería, hablamos de diámetro, longitud y rugosidad, las condiciones de flujo, el caudal y la velocidad y las pérdidas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que conozca y lo que no conozca, yo voy a tener un tipo de problema diferente y cada problema se aborda de una forma particular. Entonces, los tipo 1 son los más fáciles, que básicamente los tipo 1, usted conoce todo menos las pérdidas. Cuando hablamos de pérdida de carga o caída de presión, estamos hablando de pérdidas de energía. Entonces, los tipo 1 son los sencillos, tienen solución directa. Los tipo 2 y los tipo 3, ya cuando lleguemos a ellos miramos, ya usted, por ejemplo, en el tipo 2 desconoce el caudal o la velocidad, o sea, no tiene ninguna de esas dos variables. Entonces, ahí ya toca hacer un proceso iterativo, puesto que la velocidad pues, y el caudal están, digamos, relacionados con otras variables. O los peores, los tipo 3, que es cuando usted no conoce el diámetro. Porque si usted no conoce el diámetro, la tubería, la velocidad depende del diámetro, puesto que está relacionada directamente con pues, caudal igual a velocidad por área, entonces la velocidad depende del caudal y del diámetro. Entonces, si no conoce el diámetro, usted no puede establecer la velocidad y en casi todas las ecuaciones aparece la velocidad. Entonces, estos tipo 3 son los más larguitos, pero entonces ya eso ya es tema de otras clases, entonces ya, listo, entonces quedamos así. Entonces nos vemos el viernes. Vamos a ver qué pasa de aquí al viernes. Y ya, listo. Entonces, bueno, si no tienen dudas ni comentarios, así Profe, quedamos. una pregunta. Inicialmente el parcial sigue del viernes en 8. Sí, sí, pero igual lo confirmamos el viernes. Sí, Depende de cómo. porque de pronto no hay una posibilidad de correrlo para el miércoles que sigue. También se puede correr. Es que yo creo que es mejor correrlo, porque no sé si la clase del viernes nos alcance para ver problemas tipo 1 y tipo 2. Se puede correr, no tengo problema. Es más, yo creo que sería como lo más recomendable. Ah, O sea, listo, profe. porque pues, ese miércoles es que miércoles dentro, ese miércoles sería como 10, ¿no? Ya ni me acuerdo. Sería el miércoles 11, 12, miércoles 12, 12. sí. Miércoles 12. El lunes, hay un lunes festivo en mayo, ¿cierto? Pues creo que es el 17 que es festivo, uno de esos, bueno, se puede hacer para el miércoles 12. O, es que ya es mayo, junio. Las vacaciones de profesores son en mitad de junio. Ah, bueno, mentiras, todavía tenemos bastante tiempo para salir de vacaciones. Sí, podemos dejarlo para el miércoles 12 o incluso el viernes 14. Depende de cómo vaya a hacer el examen, porque estoy pensando hacer el examen en grupos. Entonces, si lo hago en grupo, lo haría el viernes. Pero si lo hago individual, lo hago el miércoles. Pero después, eso todavía no lo he pensado. El mes pasado lo hice en grupos, pero no sé si depende de cómo lo rinda, de lo que alcancemos a ver en estas clases. Pero entonces puede ser para la semana encima. Pues no apretarnos para este viernes de noche porque sí queda muy apretado porque no hemos visto ningún problema y probablemente los problemas son más largos que los que habíamos hecho de Bernoulli anteriores. Ya el hecho que yo les diga que hay que iterar, pues ya ustedes dirán, ah, este sí es largo, porque hay que iterar hasta que dé. Entonces ya son más larguitos que los que habíamos visto de Bernoulli ideal. Entonces no sé si para que nos quede bien explicado y al menos los problemas resueltos completamente, no ponernos a correr y para hacer un parcial el 7, más fácil lo hacemos la semana que sigue y me da también a mí la tranquilidad de que en efecto sí vamos a hacer los ejercicios completos. Entonces sí, lo dejamos ya el viernes, depende de cómo lo rinda el viernes, les digo si lo dejamos para el miércoles 12 o el viernes 14. Listo, pero entonces para que sepan que la otra semana no es. Igual también hay que ver qué pasa con la situación de la universidad. Igual pues sí, ahí vamos viendo. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, dudas, listo. La próxima clase, que esperemos que sea el viernes, importante que asistan porque ya sí vamos a hacer entonces problemas de estos tipos y ya para que se familiaricen con las ecuaciones que vimos la clase anterior para calcular pérdidas, que la de Cole, Uruguay, que el diagrama de Moody, para que se familiaricen con ellas y no las vayamos como reconociéndolas, listo. Entonces, bueno, no siendo más, les agradezco la asistencia, yo quedo pendiente igual de cualquier novedad
y nos vemos entonces el viernes, si todo sale bien. Listo. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao, que estén muy bien. Profe. Chao, Gracias, profe, hasta luego. chao, que estén bien.